Buenas tardes a todas y a todos. Os damos la bienvenida a este nuevo encuentro digital organizado por la Federación Socialista Asturiana PSOE y os trasladamos nuestro agradecimiento por acompañarnos esta tarde en la que hablaremos de la ley de eutanasia. Con la aprobación el pasado 17 de diciembre de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, España se sitúa entre los primeros países del mundo, será el sexto, en reconocer un nuevo derecho social. En este caso, a la eutanasia y, de nuevo, de la mano de un gobierno socialista. Y lo hace con un amplio acuerdo político plasmado en la votación que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados. Y una vez que esta ley pase el trámite del Senado, en las primeras semanas del año próximo, será legal en España que un enfermo incurable solicite ayuda para poner fin a su vida. Luisa Carcedo, que esta tarde nos acompaña, diputada asturiana, es ministra de Sanidad, ha sido la ponente de esta iniciativa socialista. Y bueno, queremos darle a nuestra querida compañera Luisa nuestra más sincera enhorabuena por el trabajo realizado para la aprobación de dicha ley, por el consenso alcanzado en torno a la misma, al tiempo que le trasladamos también el enorme orgullo y el gran honor que supone para los y las socialistas asturianos contar con una compañera como ella en nuestra federación, de la que sin duda alguna aprendemos mucho todos y cada uno de nosotros cada día. Y parafraseando a la propia Luisa, con la aprobación en el Congreso de dicha ley, asistimos al establecimiento de un nuevo derecho civil en nuestro entramado legislativo, un derecho que nos hace libres y que además emana del concepto de libertad individual asentado en la democracia. Una ley que Luisa ha subrayado como absolutamente garantista y una ley necesaria, que establece un mecanismo regulado para el paciente que se encuentre en una situación de sufrimiento irreversible y de imposible cura para adoptar una decisión exclusivamente autónoma sobre su vida. De todo ello y de mucho más hablaremos esta tarde con ella y también con dos personas que nos acompañan y que también nos contarán su experiencia y sus vivencias. En este caso, Fernanda del Castillo y Ángel Hernández. Ambos son de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, Fernanda en Asturias y Ángel en Madrid. Y también queremos agradecerles su participación esta tarde y darles la bienvenida. El acto se va a desarrollar de la siguiente manera. Cada uno de ellos tendrá la posibilidad de contarnos algo en un tiempo de unos 5 o 10 minutos y a continuación pues abriremos un turno de preguntas, ¿no?, que nos trasladarán quienes esta tarde nos acompañan y a quienes animo desde ya a que nos las hagan llegar a través del chat. Y bueno, y nuestros invitados esta tarde pues intentarán contestar a todas ellas y dar respuesta, como digo, a todas aquellas cuestiones que se puedan plantear en torno a una cuestión que está en primera línea del debate durante estos días. Yo, sin más, quiero darle la palabra a nuestra compañera Luisa Carcedo, a quien de nuevo le traslado nuestra bienvenida, nuestro agradecimiento y el honor que supone ser su compañera en la Federación Socialista Asturiana. Luisa, cuando quieras, adelante. Vale, pues buenas tardes, compañeros, compañeres. Hoy yo quiero, antes de nada, agradecer a Ángel Hernández, no solamente que haya aceptado participar hoy con nosotros, sino pues bueno, su labor ejemplar, su implicación en que esta ley pudiera salir adelante. Y desde luego su cariño y su entrega por María José, por su mujer, que aun pasándolo tan mal como lo pasaron los dos, pues quiso que su gesto sirviese de acicate para que colectivamente impulsásemos ya definitivamente esta ley. Y a Fernanda, bueno, Fernanda, pues nada, encantada que hayas querido participar, la visión desde Asturias, pues también agradecerte que hoy estés aquí con nosotros. Y antes de nada, yo le voy a pedir a Olaya que nos ponga un vídeo, porque nosotros recogimos un testigo que la sociedad civil llevó hasta el Congreso con 1 millón de firmas
y con una aceptación mayoritaria de la ciudadanía española. Luego lo hablamos. Olaya, ¿lo puedes poner? El directo, Luisa, que Vale. siempre nos juega malas pasadas. Bueno, pues voy comentando y en cuanto entre el vídeo me callo. Sí, bueno, correcto. Muy bien. el contenido del vídeo, lo que quise con esta grabación fue poner el foco del interés el día de la aprobación por el Congreso de los Diputados, el día que podemos decir que se aprobó la ley, porque como es una ley orgánica necesita mayoría absoluta. A partir de ahora no la necesita, pero sí en el Congreso, en esa votación necesitaba mayoría absoluta y la superó con creces. Yo quise con ese vídeo, con el que participó otra persona también muy querida, y que tuvo mucho que decir en la aprobación de esta ley, que es Chema Lorente, que es el marido de Maribel, que también, si recordáis, pues era una familia del País Vasco que tampoco pudieron ayudar a su madre cuando les pidió que le prometieran que le ayudaban a irse. Pero si eso suponía que iban ellos a cometer un delito, pues que prefería sufrir, ¿no? Y así fue, así pasó, sufrió y murió sin que hubieran podido ayudarla a irse como les había pedido. Y bueno, Chema hablaba con su mujer, con música, con poesía, y bueno, tiene poesías muy bonitas y una de ellas es la que recitamos aquí a dúo los dos en un brevísimo vídeo que me gustaría que si Olaya puede lo conecte y lo viésemos como introducción a la charla. La imagen del vídeo está, pero no se oye. Bueno. Esta mañana funcionaba, hoy no, que ahora no. Bueno, Luisa, si te parece, continúas y luego igual al final podemos establecer la conexión. El virus es invisible. Ay. Uy. Sí. Bueno. No sé esto qué significa. Yo creo que mejor que continúes, Luisa, si te parece. Sí. ¿Te parece? Sí, sí, y sí. luego intentamos sí, porque solucionarlo. Venga, se nos pasan los minutos. Eso es. Bueno, me interrumpís en el momento que esté. Bueno, ¿por qué nosotros impulsamos esta ley de eutanasia en este momento? La aceptación de la ciudadanía española de que esta situación al final de la vida se regulase mediante una ley, pues vino creciendo desde aproximadamente en 30 años creció la opinión de la ciudadanía en que era necesario regular la eutanasia en 30 puntos. Pasó del 53% al 84% más o menos que está ahora, y eso son más de 30 puntos en 30 años. Tuvieron mucho que ver hechos que tuvieron repercusión, que fue luchador por la eutanasia, o el propio ahora Ángel Hernández. Éramos conscientes que había una opinión mayoritaria de la ciudadanía y cada vez con mayor apoyo. Por eso ya en el programa electoral del 2015 ya llevábamos que efectivamente había que aprobar la ley
de cuidados paliativos, pero que también, si había consenso suficiente parlamentario, aprobar la ley de eutanasia. ¿Por qué decíamos esto? Pues porque en varias ocasiones durante las legislaturas anteriores, pues había rechazado en el Pleno la ley de cuidados paliativos, aunque ahora la derecha insista en que es la solución, pues hasta en tres ocasiones rechazaron que se tramitase en el Congreso de los Diputados con la mayoría absoluta que tenían, ¿no? Bueno, y ya en el 39 Congreso ya lo llevábamos abiertamente y ya decidimos, pues aún estando en la oposición, hicimos un grupo de trabajo en Ferraz y con gente muy experta, que se lo tengo que agradecer enormemente, que fueron quienes realmente trabajaron en la ley. Personas que son de las que más saben del país, no solamente en materia de legislación de eutanasia, sino también en legislación sanitaria. ¿Y de qué partimos en nuestro país? En nuestro país existe la cartera de servicios, los cuidados paliativos. Alguno habréis tenido algún familiar que fue a cualquier hospital de Asturias y especialmente en el UCA, que es donde están más especializados en cuidados paliativos. No hay ningún problema porque está en cartera, es un derecho subjetivo ya, y los cuidados paliativos la derecha lo está utilizando, como yo les dije, como una excusa dialéctica, pero o sea, ¿es conveniente hacer una ley? Sí, en Asturias hay, en 10 comunidades autónomas hay leyes, pero no en todo el país. Regular pues, el testamento bipetal de forma homogénea al conjunto del país, etcétera, etcétera, es conveniente, pero no es imprescindible. La eutanasia sí es imprescindible regularla porque el Código Penal pues, castiga a las personas que ayuden a otras a morir. El caso de sonado de Ramón San Pedro, la Ramona, si lo ayudó o no lo ayudó, en fin, todo aquello, pero que el caso ahora de Ángel, que él os lo contará y no me detengo aquí, que es lacerante la situación de Ángel, en fin, era necesario regular. ¿Y en qué nos apoyamos para hacer esta ley? Nos apoyamos en primer lugar en la Constitución española. La Constitución española en varios artículos pues regula desde la dignidad humana que recogen el artículo 10, la dignidad humana, la intimidad y el derecho a la propia imagen, que es el artículo 18, la ley de libertad ideológica y religiosa, el artículo 16, el derecho a la vida y a la integridad física y moral, no solamente a la vida, sino a la integridad física y moral, como derechos fundamentales. Cuando estos derechos se ven a la persona que sufre, la persona que depende de que, como digo yo siempre hablando pronto, que le laven el culo sin que pueda decir que se lo laven o no, quiero decir que su intimidad, su dignidad, en fin, su integridad, ya no digamos otro tipo de dolencias, en que la persona dice ya no quiero seguir sufriendo, hasta aquí llegué. Todo eso se soporta en estos 4 artículos que os acabo de leer de la Constitución. Y sanitariamente hay una ley que cambió el paradigma de la relación médico-paciente, en que el paciente cuenta, el paciente decide. Cuando el paciente no quiere que le continúen dando tratamientos o cuando el paciente quiere elegir la ley de autonomía del paciente, hace protagonista de su vida y de su salud a la persona. Por tanto, es una ley importantísima en la que nos basamos a la hora de elaborar la ley de eutanasia. Y el tercer elemento legislativo, jurídico, en el que se mueve la ley de la eutanasia es el Código Penal. El Código Penal castigaba como si fuese un homicidio, el ayudar a una persona a morirse. El artículo 143 regula pues, incitar al suicidio, ayudarle, etc. Sí es cierto que hay un punto del artículo 143 que es un atenuante para las personas que ayudan a una persona a morir que está sufriendo, etc. Bueno, este artículo queda como está, pero añadimos un punto más diciendo que quien ayude a una persona a morir en las condiciones que regula la ley no será objeto de delito penal.
Este es el escenario. ¿Y cómo hicimos la ley? Pues la ley, primero, ¿quién tiene derecho? Es un derecho civil, no es un derecho sanitario. Por eso va más allá de los derechos a la asistencia sanitaria. ¿Dónde se puede hacer? Regulamos que se puede hacer en los hospitales, evidentemente, en los centros sanitarios y también en el domicilio. No quisimos meter las residencias de tercera edad, bueno, porque no era oportuno ahora, pero tampoco es conveniente, y por eso, aunque hubo bastantes enmiendas, convencimos a las personas, a los grupos parlamentarios enmendantes, que no era conveniente meterla. ¿Cómo se hace? Decide exclusivamente la persona, basados y apoyados en la ley de autonomía del paciente. Es la persona que sufre y se definen dos circunstancias para ese sufrimiento: que tiene una enfermedad grave crónica, irreversible, o que tiene un padecimiento, pongamos enfermedad, un ELA, una esclerosis múltiple, cualquier otra enfermedad, o una demencia. Que en ese caso, en el caso de la demencia, tiene que haber un testamento vital. Y la segunda causa que pueden pedir la eutanasia es una discapacidad severa, caso Ramón Sampedro, para que nos entendamos, ¿no? Y vistes la película, pues bueno, más o menos es bastante fidedigna. Pues en esas dos circunstancias, siendo un ciudadano español o española o extranjero, o que resida en España al menos un año, son esos los que lo pueden pedir y que padezcan estas enfermedades. Y luego se establece un procedimiento para asegurar que solamente la persona decide, exclusivamente la persona. Tiene que hacer 2 peticiones con al menos 15 días, en fin. Y luego una comisión que se crea en las comunidades autónomas tiene que ratificar y verificar que todos los pasos se cumplen. Sobre todo, se hace muchísima insistencia en que la persona entienda cuál es la decisión que va a tomar, las consecuencias de la decisión que va a tomar, qué alternativas terapéuticas tiene, para que pueda elegir con criterio y con información suficiente. Y la ley dice que no solamente tiene que recibirlo, sino que tiene que comprenderlo. Tenemos que comprobar que efectivamente la persona entiende lo que se le dice y asimila la decisión que va a tomar. Pues sencillamente es esta la ley. Yo me voy a callar aquí, porque seguramente que de la conversación con Ángel y con Fernanda pues saldrán muchas cosas, y luego estaré aquí por si necesitáis aclarar alguna cosa que tengáis interés. Hemos cogido el testigo que nos ha traído hasta aquí la sociedad civil para aprobar un nuevo derecho, un derecho a solicitar y obtener ayuda para morir en determinadas circunstancias, por situaciones de dolor o también por situaciones de deterioro físico, no solo físico, también por situaciones de desconexión con el mundo, por enfermedades neurológicas, por demencias. Es el caso de Maribel Tellaeche, cuyos familiares han tenido un protagonismo especial en esta lucha. Y nadie mejor que su marido, Chema Lorente, para describir esta situación y la sensación que tiene. A esta enfermedad traidora que de improviso aparece, lacra que asola las mentes, cercenando su consciencia, convirtiendo en vegetales a seres que ya no piensan. No cejemos en la lucha. La victoria no se compra, la alcanza la persistencia. Gracias, Chema. Perdón, decía que por fin hemos tenido la oportunidad de ver el vídeo. Recordamos a quienes nos acompañáis esta tarde que podéis, a través del canal de preguntas y respuestas, trasladarnos vuestras preguntas para que luego tanto Luisa como Fernanda como Ángel tengan la oportunidad de darles respuesta. Y a continuación le damos la palabra a Fernanda del Castillo, que cuando quiera pues puede dirigirse a quienes esta tarde nos acompañan. Gracias por acompañarnos, Fernanda. Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado a participar.
Decir que desde DMD Asturias, a quien represento, bueno, estamos muy contentos con la llegada de la ley y no puedo resistirme a felicitar y agradecer a las personas que lo han hecho posible. María Luisa, Ángel, por hacer visible el sufrimiento, al igual que otras tantas personas. Bueno, DMD creo que también hemos tenido algo que ver porque llevamos muchos años luchando por este derecho y bueno, a la sociedad en su conjunto, como ha dicho María Luisa, mayoritariamente responden afirmativamente a la necesidad de la regulación de la eutanasia. Nuestra organización, para los que no nos conocen, pues bueno, lo que hacemos es, lo que pretendemos es la defensa de tener una muerte con dignidad, como el nombre indica. Y a esto, cuando nos referimos a esto, lo que queremos decir es morir de acuerdo a cómo cada persona desee, según sus vivencias, sus creencias. Y esto significa también poder elegir el dónde, cuándo, con quién, lo que implica la disponibilidad de la propia vida, por lo que llevamos luchando desde el año 1984. Al hilo de esto hago un análisis. En todo el texto no se comenta sobre el suicidio asistido, pero bueno, lo vamos a dejar. La ley, como digo, nos ha gustado mucho que esté aquí. Voy a enumerar para luego poder entrar al coloquio, ya como me habéis dicho que de 5 a 10 minutillos. Hay muchas cosas que nos gustan, alguna que nos gusta un poquito menos porque no responde plenamente a nuestras ideas, a lo que nos hubiera gustado. Comprendemos la situación, comprendemos cuál es el panorama político actual, pero bueno, yo lo voy a contar. Y por último, muy brevemente también enumerar un poquito los retos que vemos inmediatos para Asturias, ¿no? En cuanto a las cosas así a destacar positivas, hay muchas, pero bueno, solamente unas poquitas. Primero, la existencia de la ley en sí misma, lógicamente. Como se ha dicho, es un nuevo derecho para toda la ciudadanía, aunque sean pocas personas las que lleguen a aplicarla, a solicitarla, vaya. Por otro lado, también se ha comentado el consenso que se ha llegado, que eso, además del fruto de llegar a acuerdos políticos, de una negociación que seguro que ha sido difícil, menos, bueno, la derecha, que al final, como siempre, no se sumó, pero también responde a lo que se ha comentado, a que la ciudadanía era mayoritariamente, bueno, una petición, no vamos a hablar un clamor, porque no, pero sí, bueno, una petición mayoritaria, ¿no? Entonces, esas dos cosas. Otra cosa que quiero resaltar es en los lugares, y es que se ha incluido lo del domicilio. Esto es importantísimo. Cuando se ha preguntado, hasta un 70% de las personas dicen que preferirían morir en su casa que en un hospital. Entonces, bueno, es importante responder también a esto. Y de nuevo, luego se puede comentar en el coloquio el papel que va a tener la atención primaria. Bueno, ya me voy a pasar un poco. Bueno, y una cosa importantísima es el tema que se da un valor nuevo, ya lo tenía, pero se revaloriza de nuevo el tema del testamento vital. Las cosas que nos gustan un poquito menos, bueno, pues ahora se hablará y supongo que María Luisa explicará algo más detenidamente todos los procesos de la ley, es la existencia de una comisión de garantía y evaluación como un control previo a que se produzca la ayuda para morir. Esto podemos hablar luego el porqué. Nos gusta también menos que se hace más énfasis en los motivos de los padecimientos de la persona más que en la propia voluntad, que sí, que está ahí, pero que nosotros pensamos que es lo que verdaderamente hay que asegurar. La voluntad de la persona y no tanto los motivos, porque un poco se vuelve a caer en lo que la ley quiere poner de relieve, que es la autonomía de la persona, y se cae, según nuestra visión, un poco de nuevo en el paternalismo de los sanitarios, que son los que al final tienen la última palabra y parece que nos tienen que andar tutelando. ¿Está usted seguro? ¿De verdad que quiere? Comprendemos las limitaciones que hay,
El tema de los menores, comprendemos, pero bueno, es algo para más adelante. Si ya ahora nos vamos a cargar ancianitos, sería también a indefensos criaturas, Herodes, aquí viene, ¿no? Lo entendemos, pero bueno, los niños y adolescentes sufren y sufren igual que un adulto, entonces más adelante no se podrá obviar. Nos preocupa el tema de la objeción de conciencia, que siendo necesaria, igual que nosotros respetamos todo tipo de creencias y exigimos libertad de conciencia, también para los que no opinan como nosotros. Creemos que no se puede forzar a nadie a actuar en contra de sus principios morales, pero aquí en Asturias tenemos muy presente cómo se realizan las interrupciones voluntarias del embarazo. Entonces, bueno, es algo que habrá que tratar de evitar. Y ya me paso a los retos inmediatos, que son, bueno, por un lado, en cuanto la ley entre en vigor, previamente tendrá Asturias que ir preparando y desarrollando los medios para llevarla a cabo. Habrá que ir pensando en los miembros que van a formar la comisión y formar esa comisión, que sea multidisciplinar, como se dice en el texto, y bueno, personas que no tengan un lastre ideológico. Por otro lado, habrá que también se recoge en la ley el tema de la difusión a la ciudadanía y a los profesionales, la formación de los profesionales y por último se hace también mención a la promoción del testamento vital. Como sabrán, me imagino, en Asturias el documento de instrucciones previas lleva vigente desde el año 2008 y solamente un 0,7% de la población asturiana, quiero decir, es un derecho que no se conoce y que hay que ponerse las pilas. Y bueno, y de paso también el observatorio, que hace 2 años que la ley de muerte digna entró en vigor y bueno, todavía sabemos que la pandemia ha condicionado la situación, pero bueno, ahora ya es el momento. Bueno, sin más, gracias por invitarme. Gracias a ti de nuevo, Fernanda. Ángel Hernández, bienvenido también. Un placer tenerte aquí. Adelante, cuando quieras. Buenas tardes. Mi agradecimiento por haberme permitido participar en esta reunión y sobre todo agradecer a Luisa todo su trabajo que ha hecho a través de su realmente voluntad por que esta ley saliera adelante. Yo voy a ser parco en palabras y prefiero que me pregunten, pero porque no quiero abundar en algo que ha dicho, por ejemplo, Fernanda, que yo estoy totalmente de acuerdo como socio de DMD, absolutamente de acuerdo y lo reitero. Bien, es verdad que a lo mejor es conveniente explicar un poco cómo fue nuestro caso, el caso de María José y mío. La decisión que tomamos a la hora de presentar, digamos, todo lo que hicimos a través de los medios y de la forma que lo hicimos, ¿no? Yo creo que es muy importante que se sepa algo más de lo que nosotros presentamos de esa forma. Y una de ellas es, por ejemplo, que nosotros hicimos una investigación de campo muy importante antes de tomar esa decisión. Hicimos una investigación, por ejemplo, de cómo estaba la situación a nivel de la ciudadanía, si estaban prácticamente de acuerdo la mayoría, había un 80 y tantos %, lo cual significaba que eran aproximadamente unos 40 millones de españoles que estaban a favor de la eutanasia. De esos 40 millones hay que reconocer que no solamente son votantes del Partido Socialista o de Izquierda Unida o de Esquerra Republicana, etcétera, sino que también incluso son votantes del Partido Popular y de los famosos de extrema derecha, ¿no? Que están ahí. ¿Y quiénes son los que les están defendiendo a esos votantes de esos partidos? Pues en realidad el gobierno y el Partido Socialista son los que los están defendiendo. Y eso es una de las cosas que hay que remarcar, ¿no? Nosotros al hacer esa investigación pensamos que faltaba
un elemento muy importante para que esta ley saliera adelante. Y era la de que entendiera el legislativo que era necesario, porque ya la ciudadanía estaba de acuerdo de que esta ley tenía que salir, que esto se tenía que regular, pero había una cierta reticencia por parte del legislativo. Entonces, en eso es lo que incidimos nosotros. ¿Cómo lo hicimos? Pues, por una parte, yo le pedí permiso a María José poder grabarla su situación personal, porque eso no es el grabarle y sacarlo públicamente, hacerlo públicamente, su dolor, su sufrimiento personal, había que pedirle permiso y ella lo concedió. Y luego había otra parte que esa ya no estaba tanto de acuerdo María José, como que era la de imputarme yo. Eso nunca la convencí, pero lo entendió, nunca la convencí. Así que esos dos elementos fueron muy importantes para que el legislativo tomara en cuenta, y sobre todo el gobierno, tomara en cuenta que era necesario que se regulara esta ley. Y por tanto, yo creo que sin esa situación que nosotros presentamos, yo pienso que hubiéramos estado otros 22 años esperando esta ley como estuvimos esperando a partir de lo que pasó con Ramón Sampedro. Y bueno, espero solamente que me preguntéis y para aclarar mucho más cosas. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángel, qué gusto escucharte. Bueno, aprovecho para decir y agradecer, ya lo hice al principio, pero vuelvo a reiterarlo, porque somos más de 100 las personas, o son más de 100 las personas que estamos asistiendo o que están asistiendo a este encuentro y a quienes animamos a que nos trasladen sus preguntas. Muchas quieren aprovechar para trasladarnos un mensaje de felicitación a Luisa Carcedo por esa labor ingente en la aprobación de la ley. Y bueno, empezamos, si os parece, pidiéndole a ella que nos haga una valoración de lo que supone la aprobación de la ley. El acuerdo alcanzado en el Congreso, la importancia que tiene, Luisa, que se haya aprobado esta ley en este momento. Bueno, la ley lo que pretende es evitar sufrimientos. Evitar porque tal como está redactada y el contenido cómo lo regula, lo que hace es personas que no tienen expectativas de que su enfermedad se cure y que no es una muerte inminente, como es el caso de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son para una muerte inminente que dura, bueno, la cartera de servicios establece el límite de 6 meses, pero generalmente estamos hablando de periodos muy cortos y de muerte inminente. Aliviar eso, pues muchas veces, pues cuando se dice que se le seda, pues ya pierde la conexión antes de morir. Se puede adelantar la muerte 3, 4 días, una semana. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de enfermedades que siendo enfermedades sin cura, sin tratamiento, sabemos que son que van evolucionando y deteriorando a la persona. Lo decía muy bien Fernando Cuesta, si recordáis, este hombre de Gijón que fue a Suiza a que le aplicaran la eutanasia. Este decía: no quiero levantarme cada día pensando qué músculo no podré mover, ¿no? Entonces, personas que tienen un diagnóstico de una enfermedad sin cura, sin tratamiento, pero que va acompañada de un gran sufrimiento, y lo que se hace con la ley es evitar que ese calvario que va entre la decisión de la persona que dice: mira, no tengo tratamiento, no tengo solución, y la muerte. O sea, lo que tratamos es de acortar ese periodo de sabemos que va a suceder, que la muerte va a suceder, pero antes de que llegue hay un periodo de enorme sufrimiento o de enorme dependencia, cuando muchas veces nos referimos al sufrimiento físico, pero también cuando la persona tiene una demencia, desconecta del mundo, se queda como un vegetal y no quiere que su vida pues se reduzca a eso, a una situación de absoluta dependencia de otras personas, ¿no? Pues eso es lo que significa la ley y lo que hace es establecer los mecanismos dentro del Sistema Nacional de Salud para que se puedan llevar a cabo.
Conste que quien lo quiera hacer privado puede hacerlo privado, porque son ciudadanos españoles. Os dije al principio que hay que diferenciar, esto no es un derecho sanitario, se hace dentro del Sistema Nacional de Salud para garantizar la universalidad, la equidad y la calidad para todo el mundo, pero quien quiera hacerlo en un sitio privado puede. Por tanto, es un derecho civil que se hace efectivo a través del sistema sanitario. Y, en definitiva, lo que se trata es de que la gente llegue a morir pasando unos meses o años de un calvario y de un sufrimiento inmenso, no solamente para él, sino para sus familias. Yo siempre cito a las familias porque hay muchísima sensibilidad. La familia que vive estas situaciones siente una impotencia enorme, una frustración terrible de no poder ayudar a su familiar. Bueno, Ángel lo describe muy bien, ¿no? De eso se trata con la ley. Luego, si queréis, profundizamos un poquitín más en las garantías para asegurar que es exclusivamente la persona la que decide. No puede haber terceros que decidan por ellos, ni delegación a través de representantes, ni legales, ni notarios, ni nada. Tiene que ser la persona, solo la persona. Y en el caso de las demencias, sigue siendo la persona a través de un testamento vital. Y recuerdo las palabras que comparto de Fernanda en necesidad de difundir más esa posibilidad, esa opción. Hoy estamos conscientes, mañana se nos puede diagnosticar cualquier situación. Si tú haces un testamento vital, solo hay que activarlo y aplicarte. Blanca nos traslada la pregunta sobre algo que hablabais antes, sobre la formación de las personas que van a atender a quienes soliciten el derecho a la eutanasia, y por una cuestión también a la que aludió Fernanda, que es la objeción de conciencia. ¿Qué puede suponer eso en el ámbito de la aplicación de esta ley? Sí. Bueno, la primera pregunta antes de la objeción, la formación. Sí, aquí además hubo bastantes propuestas de los distintos grupos parlamentarios en distintos ámbitos, y lo que hicimos fue hacer una disposición adicional para regular todo esto. No solamente hay que formar a los sanitarios para que la apliquen correctamente. El Ministerio de Sanidad tiene 3 meses para hacer una guía para cómo tiene que aplicarse la ley. También tiene que difundir la ley entre sus profesionales para que la conozcan, su existencia, pero también formarlos en estos procesos, ¿no? E incorporarlo, lógicamente, al proceso de formación de los profesionales sanitarios. Y después también se recoge la posibilidad de realizar campañas de difusión entre la ciudadanía, o sea, que los profesionales sanitarios y la ciudadanía también, para que se conozca las posibilidades de testamento vital y que se conozca con precisión la diferencia entre cuidados paliativos y eutanasia. Los cuidados paliativos yo siempre insisto, es la buena praxis profesional. Lo que hay que hacer, que se puede hacer perfectamente en todo el Sistema Nacional de Salud, es tener el tratamiento humano y desde el punto de vista más sanitario o médico correcto, en buenas condiciones para todo el mundo. Pero la eutanasia es otra cosa, es adelantar la muerte por una situación grave de sufrimiento. Si nosotros decimos que la eutanasia se sustenta, creo que es el artículo 16 el que regula la libertad de conciencia y de creencias, si eso lo regulamos para la persona que pide la eutanasia, no podemos negárselo a los profesionales. ¿Qué situación tenemos con los profesionales? Pues actualmente los colegios de médicos que hicieron encuestas pues opinan igual que la población general. Un 80 y pico % considera que hay que regular la eutanasia. Salvo Canarias, que es un 96%, o sea, como los ateos, que entre la población hay pues los ateos un 97% quieren que se regule y los católicos practicantes un 56% aproximadamente, estamos hablando, son de medias. Por tanto, posibilidad de objeción de conciencia, en el caso de los cuidados paliativos no se permite, sí aquí,
Aquí sí se permite, por eso, porque los médicos también tienen esa opción, ¿no? Si sabemos, si conocemos que entre los profesionales sanitarios y entre los médicos concretamente el sentir es parecido a la media de la población, yo estimo que no tiene que haber problemas de su regulación y de su práctica dentro del Sistema Nacional de Salud. ¿Puede suceder como en el aborto? Pues puede suceder, esperemos que no, pero pudiera ser. Por eso nosotros en la ley quisimos que no fuese solo en el sistema público, porque si lo hacemos en el sistema público, la presión que van a tener los médicos para que no la hagan por parte de los sectores más reaccionarios. Bueno, en Madrid, el Colegio de Médicos de Madrid, que era progresista, hubo elecciones recientemente y se lo pulieron porque la gente progresista no fue a votar y ahora hay un tipo del Opus Dei. O sea que sepamos que por ahí se está moviendo mucha reacción, ¿no? Caso de que pasara lo del aborto, pues habría que ir a la solución que hay con el aborto y no pasa nada. Se está practicando dentro del sistema, pero con un sistema concertado. En fin, pero que, bueno, nosotros vamos a pelear porque se realice con toda naturalidad y toda normalidad dentro del Sistema Nacional de Salud. Sí, para Ángel y Fernanda tenemos varias cuestiones que nos plantean participantes sobre la cara, el lado más humano de la ley. ¿Qué podéis contarnos sobre vuestra experiencia? ¿Cómo afecta a las personas este proceso? Vuestra experiencia directa en este ámbito. ¿Qué nos podéis contar al respecto? Bueno, voy a empezar yo. En cuanto a la parte personal mía y, por ejemplo, de lo que yo conozco de María José, esta ley para nosotros hubiera sido magnífica porque María José sí se hubiera podido acoger por su situación, porque era una situación terminal, era una situación realmente de sufrimiento y dolor, como se ha mostrado a través de lo que yo presenté a los medios. Entonces, así, es una ley que creo que a mí personalmente me resulta bastante buena. Otra cosa es la aplicación que se vaya a llevar allí donde, por ejemplo, gobierna pues, la contrarreforma, allí donde gobierna, como puede ser en la Comunidad de Madrid, como puede ser en la Comunidad murciana o la de Andalucía. Ahí es donde tenemos que hacer nosotros mucho hincapié, sobre todo la asociación y la gente en general que está a favor de que se haya aprobado esta ley. Entonces vamos a estar muy vigilantes, yo sobre todo voy a estar muy vigilante para que no traten de, como está pasando ahora mismo con la ley CELA, o sea, la ley de los LOE, ¿no? que están intentando boicotearla. Entonces vamos a intentar que eso no ocurra. Y sí, yo creo que es una ley bastante buena, bastante eficaz si realmente se aplica en condiciones y ya veremos a ver cómo funciona. Esperemos, es un bebé que tenemos que empezar a verle andar y alimentarle. Ya veremos a ver cómo ocurre. En nuestra asociación, dentro de las actividades que realizamos, bueno, está difusión, la lucha política que hemos llevado estos años, pero también tenemos una parte que es de atención personal. En esta atención personal recibimos llamadas o consultas de diverso tipo. Muchas están relacionadas con derechos sanitarios al final de la vida, con el testamento vital, pero también llaman otras personas pues, que están desesperadas. Para estas personas, que yo no sé decir cuántos porque yo no llevo el tema de la atención personal, muchas veces, y es lo que pensamos que puede suponer también esta ley, supone un plan B. A lo mejor, llegado el momento, no la piden o la solicitan y lo posponen, pero les da una tranquilidad inmensa. Esto se ha visto en otros países, ¿no? A mí me molesta mucho cuando se oye decir a paliativistas que nunca les han pedido nadie una eutanasia, que nunca nadie les ha pedido ayuda para morir. Entonces, bueno, yo he trabajado en atención primaria, soy enfermera y estoy jubilada. He hecho atención de cuidados paliativos a los pacientes que llevábamos en mi cupo, la médica y yo. Y no es que lo pidan directamente, pero también muchas veces es cómo se habla con las personas. Si se da pie
a poder manifestar lo que verdaderamente están pensando, o si no se da pie. Hay muchas formas de decir no puedo más, ¿cuándo se acaba esto? Si se indaga un poquito en eso y se rasca, hay detrás otras demandas, ¿no? Entonces, bueno, además de las situaciones estas que llevan cuidados paliativos, que normalmente, dada la gran demanda que hay, porque atención primaria no puede asumir todos y en algunos casos delega a los equipos de apoyo, se ven mayoritariamente pacientes con problemas oncológicos, pero la gente que está con una enfermedad crónica en una fase final, un enfermo con problemas respiratorios o cardiológicos, sufre muchísimo. Entonces, bueno, son realidades que están ahí, ¿no? Y que desde luego la ley va a ayudar mucho, independientemente de que al principio sea un poquito más en cuentagotas y la gente lo vaya conociendo, ¿no? Y bueno, sí. perdón. No, era completar un poquito lo que comentó antes María Luisa de la formación de los profesionales. Es que es imprescindible, porque a día de hoy nosotros hemos estado dando charlas a profesionales en centros de salud y hay profesionales que no saben, conocen que existe el testamento vital, pero no saben cómo llegar al registro, no lo miran, no lo conocen. Ya no vamos a hablar de la población, ¿no? Entonces, con esta ley, si encima hay un bombardeo por parte de la derecha, como está habiendo, y por parte de la Iglesia, pues bueno, hay que hacer mucha labor de difusión. En las encuestas que se han hecho también, cuando se les ha preguntado si se harían objetores, solamente entre un 20 y un 30 se harían objetores, o sea que responde a lo que ha comentado María Luisa, ¿no? Al igual que el resto de la población. Sí, quería Sí, ampliar un adelante, poco Ángel, adelante. quería ampliar un poco lo que ha comentado Fernanda sobre que la mayoría, bueno, que dicen que a los cuidados paliativos, María José estaba en cuidados paliativos, eso lo tenéis que saber, estaba en cuidados paliativos. Y cada vez que venía los cuidados paliativos, lo primero que les pedía es que le ayudaran a morir. Constantemente. Así que eso que dicen de que a los cuidados paliativos no se les comenta nada, eso no es cierto, María José. Y además está documentado, porque yo grababa todo y esas grabaciones las tiene el juzgado. O sea que hay pruebas de que eso es mentira, eso de que a cuidados paliativos nunca se les pedía que por favor le aplicaran, por ejemplo, la eutanasia o que le aplicaran y que les ayudaran a morir. Eso no es cierto. A María José lo decía constantemente y está grabado. O sea que simplemente para ampliar y para aclarar este punto. Mencionaba antes Fernanda, como uno de los aspectos que menos les gustaban de la ya llamada Ley Carcedo, el papel de la Comisión de Garantía y Evaluación, ¿no? Creo que es así como se denomina. Hay una pregunta que nos traslada Reyes sobre el papel que va a jugar esa comisión y si en algún momento bueno, puede suponer algún obstáculo, ¿no? Para que la persona que ha decidido acogerse a la ley pueda haber bueno, pues culminado ese deseo. Luisa. Sí, estaba conectado el audio. Bueno, a ver, es una ley, claro, temores siempre tienes, ¿no? Porque va a depender de muchas voluntades que van a tener que intervenir. Pero porque, bueno, como las comisiones son autonómicas, la pregunta que suscita y la duda y el temor siempre es, bueno, en comunidades como Madrid, ¿qué va a pasar, no? Bueno, es un derecho civil que regula derechos fundamentales. Por tanto, es complicado que se opongan. Los abortos se están realizando en Madrid, les guste o no les guste, pero se están realizando. Y esto va a suceder porque esto incluso es más transversal que el aborto, porque es un sufrimiento y es una situación de los familiares tan terrible que lo utilizarán, como yo les dije reiteradas veces, no lo utilizarán porque
porque es así, porque tú no quieres ver sufrir de esa manera a una persona cercana, ¿no? Por tanto, que las comisiones tienen que existir, hay un control ex post de cada caso, tienen que hacer, la comisión tiene que hacer un informe anual que lo tiene que remitir al Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Sanidad publicarlo. ¿Qué pasa con el control previo que apuntaba antes Fernanda? A ver, no es un control previo. La redacción inicial de la ley lo llamábamos control previo, pero lo aligeramos mucho precisamente para evitar esos riesgos y lo llamamos verificación previa. Una verificación previa que tiene que responder en un plazo máximo de 11 días esa comisión a la petición, o sea que tiene un límite de 11 días para responder. Y el total de la ley, de todo el proceso de la ley, salen aproximadamente unos 46 días, desde que la persona decide por primera vez pedir ayuda para morir hasta que se le practica la muerte, ¿no? O la ayuda para irse. A ver, decimos que es una ley garantista porque aquí si cometes un error no hay vuelta atrás. Por tanto, tiene que ser una ley garantista. Hay que asegurarse bien de que es la persona la que decide. Incluso algunos grupos parlamentarios, que eso no lo tenía la ley, pues sugirieron a través de enmiendas que se incorporase también el conflicto de intereses, de cualquier índole, de herederos, etcétera, por parte del personal sanitario que interviene en el proceso. La comisión lo que hace en la fase previa es verificar que efectivamente que hay una primera solicitud, que hay 15 días entre la primera y la segunda, que se pasó la segunda opinión del médico, de otro médico, del que llamamos el médico consultor, en fin, de que todo el proceso se hizo correctamente. Y ahí pues tiene 2 días para hacer esa labor, luego lo tiene que enviar para que la comisión certifique, pero no hay un control previo por parte del conjunto de la comisión, sino que son 2 miembros de la comisión los que tienen que efectivamente verificar. Y ahí dice la ley, decimos en la ley que tiene que ser un jurídico, un abogado, bueno, de leyes, y un personal, un médico, vaya, un personal sanitario, para que uno desde el punto de vista jurídico y otro desde el punto de vista médico analicen que todo el proceso se ha hecho correctamente. Por eso decimos que es una ley muy garantista. ¿Por qué se introdujo esto? Pues porque hay recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con peticiones, digamos, a Holanda, sobre todo para que introdujesen este mecanismo. Pues porque a veces, pues bueno, puede el proceso faltarle alguna garantía, ¿no? Son 11 días, tampoco estamos hablando de un proceso de meses o sea, está todo muy tasado. En la ley están todos los plazos muy tasados, con un plazo máximo, digamos 11 días máximo. Y la comisión no puede volver a ver si esa enfermedad encaja o no encaja, eso ya lo hace el médico responsable. No vuelve otra vez a iniciar de nuevo, sino que verifica que efectivamente todos los pasos fueron correctos, porque a ver, aquí había grupos parlamentarios que pedían el silencio positivo, es decir, si no responde la comisión, que ejecuten la eutanasia. Y eso, evidentemente, no se puede hacer. Y vamos, ningún médico se va a atrever a hacer eso porque, bueno, pues porque no hay solución, no hay vuelta atrás. O sea, ante una muerte no hay posible reversión. Por tanto, tenemos que tener mucha seguridad y mucha garantía de que efectivamente es la persona que sufre, la persona afectada, la que lo solicita, ratificada, lo ratifica, lo comprueba, se comprueba, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en un proceso largo, crónico, pues bueno, pues 11 días tampoco estamos hablando de que se vaya a eternizar, ¿no? Porque, bueno, pues luego ya no hay vuelta atrás. Por tanto, la ley es garantista, y si decimos que es garantista para asegurarse de que es la única decisión de la persona la que decide,
y que establece en todo el procedimiento garantías para que esto sea así, pues hay que llevarlo a las leyes y por eso incorporamos eso. Y desde luego esta verificación previa responde a las sugerencias o las peticiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Con lo cual, pues pretendemos que no genere reservas ni reticencias por parte de nadie, ¿no? Y que la ley cumpla pues, con las experiencias de otros países, y leyes como esta. Y quiero decir una cosa. En algunos países, como el caso de Canadá y el caso de Colombia, o sea, son Holanda, los países Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Colombia y Cuba, que son todos los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, que es Dinamarca, incluso Alemania, luego el suicidio asistido, que es el caso de Suiza, pero leyes como estas, que regulan el procedimiento, tan garantistas, y digamos que esta ley nuestra es la última, después de las sugerencias del Consejo de Naciones Unidas, pues digamos que es la ley más actual. Y os decía, y acabo ahora, no quiero alargarme yo mucho, que tanto en Colombia como en Canadá, las leyes surgieron de demandas de personas, tipo María José y Ángel, ¿no? Que pidieron a las autoridades que les permitiesen la eutanasia, y llegaron hasta el Tribunal Constitucional de sus países respectivos. Y fue el Tribunal Constitucional el que pidió que se legislase. En el caso de Canadá, Trudeau, antes incluso de llegar al gobierno, ya tomó eso, hizo como nosotros, estando en la oposición, promueve la ley y después ya llega al gobierno y lo regula. En Colombia sucedió parecido, ¿no? Por tanto, esto es una garantía. Hay una sentencia muy reciente del Tribunal Constitucional alemán, donde dice que la persona puede rechazar los cuidados paliativos por lo de la autonomía del paciente. Tiene todo el derecho, si quiere, a rechazar cuidados paliativos. Aunque, como bien dijo Ángel, y Fernando Cuesta también lo manifestó aquí en Asturias muchas veces, él tuvo todos los cuidados paliativos posibles, todos los posibles, pero insuficientes. Gilberto y Santiago nos hacen una pregunta, Luisa, sobre la tramitación parlamentaria y la entrada en vigor de la ley. ¿Qué plazos se manejan para que efectivamente entre en vigor la ley de eutanasia? Bueno, eso contárnoslo tú, María, porque ahora va para el Senado. Sí, casi Hombre, que la podía responder yo la pregunta. Sí, lo más probable es que sea en febrero, que se constituya la ponencia en febrero, y vaya a pleno en febrero. Si hay algún cambio, si vemos, si los senadores, sus señorías, consideran que hay que modificar alguna cosa o detectamos que tiene alguna carencia la ley y se introduce algún cambio, tiene que volver al Congreso y entonces es una semana más. Si no, directamente desde el Senado irá al boletín y entrará en vigor, pues eso, a los 20 días, normal como cualquier otra ley. Será un placer, la verdad que tratar esa ley en la Cámara Alta, y me consta que los compañeros que van a ser ponentes de la misma ya han trabajado contigo mano a mano y que seguramente harán un trabajo tan bueno como el tuyo, Luisa, para sacarla adelante y que entre en vigor lo antes posible. Hay varias personas, Iván, Asus, Reyes o Isabel, que nos preguntan e insisten en plantearnos alguna cuestión sobre el testamento vital y el papel que juega en este proceso. Sí, ya habéis Fernanda. comentado algo, Luisa, pero si quieres, o Fernanda, si queréis contar Sí, alguna... no sé si, bueno... el propio Ángel. A ver, yo creo que es conveniente que todos lo hagamos, todos hagamos el testamento vital, para lo que pueda suceder. Puedes tener un accidente, no una demencia, un accidente que tengas y te quedes ¿no? Por hablar, ¿no? Inconsciente.
enchufado un respirador y la polémica que pasó con el chico francés, ¿no? Pues cualquier circunstancia te puede pasar. Y teniendo el testamento, o que te den el tratamiento que sea, o sea, es todo. Si Ángel y Fernanda quieren añadir alguna cosa más. Sí, adelante, Ángel y Fernanda, sobre el testamento vital. ¿Apostillar alguna cosa más, alguno de los dos? Sí. Sí, yo entonces voy a recalcar la necesidad de difundir a la ciudadanía de la forma que sea. Nosotros estuvimos con el director general de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria y bueno, él entendemos cuál es la necesidad inmediata que ha sido la segunda ola y tal, ¿no? Pero bueno, una de las propuestas que hacíamos es facilitar los trámites. En Navarra nosotros estamos en un 7,6 por 1000 y ellos están en un 14 y fue por una de las razones es que en los centros municipales, en los centros de salud, el funcionario que recibe los papeles puede actuar de la misma forma que aquí se actúa en la Consejería de Salud, que es el registro oficial. Entonces, bueno, pues esa es una petición, el tema de los testigos. Bueno, hay muchas cosas que se podrían hacer para facilitar los trámites. Y luego, bueno, pues de nuevo lo que comentábamos antes de formación y difusión, ¿no? Y es imprescindible. Nosotros estamos haciendo también talleres que ahora los hacemos online, que estamos ofertando a distintos colectivos. Mucha gente no lo conoce. Luego está el tema del tabú de la muerte, de enfrentarse a los miedos personales. Eso también es una realidad y echa a gente para atrás. Pero bueno, si se crea una dinámica, porque otra de las cosas que proponíamos era que de la misma forma que cuando se va a un centro sanitario se pregunta, ¿usted tiene alergias? Y se pregunte, ¿usted tiene hecho su documento de instrucciones previas? O sea, incorporarlo a la práctica sanitaria. Y lo mismo en los centros residenciales, centros de día, o sea, es una forma de que toda la población vaya concienciándose con el tema. Sí, sí, yo creo que a todas aquellas personas que duden de cómo se hace un testamento vital, ahí está Derecho a Morir Dignamente, DMD, para que les llamen por teléfono y les orienten, incluso si viven en un sitio donde haya DMD, se puedan desplazar y allí les informan, ¿no? Por ejemplo, María José sí tenía el testamento vital y yo también lo tengo, el testamento vital. A María José no le hizo falta o no le hacía falta porque la parte cognitiva la tenía perfecta. Ella era consciente y podía decir, yo no quiero que me apliquen esto, que me apliquen aquello. Era consciente, pero imagínate que, pues lo que se ha comentado, tienes un accidente o entras en demencia. Si no tienes un testamento vital, va a ser a veces muy complicado que te apliquen la ley de eutanasia. Y entonces es por eso por lo que tenéis que tener en cuenta la idea de haceros un testamento vital independientemente de la edad que tengáis, que si es como un testamento, como otro testamento. Yo creo que es importante, ¿eh? Muy bien, para yo los si me permitís, sí, que se me olvidó adelante, decirlo, Luisa. Sí, claro. No, a ver, la ley incorporó ya en el trámite ya ya en el pleno, en la etapa final, incorporó una enmienda por la que el médico de cabecera, el médico que trata al paciente, si sabe que tiene un testamento vital y la persona no tiene familiares, o no hay nadie en los que haya previamente delegado, ese médico que lo trata, que sabe que tiene el testamento vital, puede activarlo y iniciar ya el proceso. Eso, bueno, pues no habíamos pensado en ello y fue una enmienda de Más País que nos pareció muy pertinente. Por tanto, está incorporada a la ley. Muy bien. Siempre el debate parlamentario, evidentemente, con voluntad, enriquece el trabajo, ¿no? Varios militantes, entre ellos Francisco, Roberto, Hugo, nos piden la opinión de los tres sobre si la aprobación de esta ley constata, como yo decía al principio, ¿no?, que España sigue estando a la cabeza en impulso de nuevos derechos, en este caso de un nuevo derecho civil. La pregunta, como digo, es para los tres, así que, Fernanda, si quieres
empezar tú. Bueno, sin lugar a dudas, es un nuevo derecho civil y, bueno, para nosotros, no porque defendamos esto en concreto, sino porque lo vemos así, consideramos que es una de las leyes más importantes que se han hecho en los últimos años, sin menospreciar a otras, pero bueno, es que estamos hablando de cosas muy importantes, estamos hablando de la vida, del sufrimiento, de la muerte. Y bueno, sí, es fundamental. Y luego lo que decimos, el poner en valor el que la persona pueda decidir hasta el final, si decide durante toda su vida, por qué se le ha negado hasta ahora esta posibilidad en los últimos momentos. O sea que sí, totalmente. Sí, sí, yo también estoy de acuerdo con eso, la importancia de este derecho que no obliga, pero que nos tranquiliza a todos, porque en realidad es un tranquilizante. Si María José hubiera tenido esta ley, se hubiera ido con mucha más tranquilidad. Se hubiera ido con mucha más tranquilidad. ¿Por qué? Porque hubiera pensado, Ángel no se tenía que haber imputado, no era necesario que se imputara para que esto saliera un poco a la luz del día, ¿no? Y entonces yo creo que es un derecho muy, muy, muy importante. Es un derecho y que pone a este país, lo que yo digo, mucho más justo, más libre y más democrático. Evidentemente así lo calificamos como un nuevo derecho, lo calificamos en la ley, pero hay una línea, antes os adelantaba alguna cosa en tribunales constitucionales, hay una sentencia que antes comenté del Tribunal Constitucional Alemán de febrero de este año, que dice que este es un derecho, el decidir acabar con su vida en un momento determinado por estas circunstancias, ¿no? Que es un derecho de la persona, inherente a la propia persona, ¿no? Por tanto, pues antes comentaba el ejemplo también de Canadá y de Colombia, que bueno, pues se va reconociendo las sociedades que van siendo más maduras, van reconociendo esta necesidad, ¿no? En fin, en España pues topamos a cada paso, pero no en este caso, en todos los casos, topamos con la carcundia en la que estamos acostumbrados, ¿no? Pero bueno, pues en fin, yo creo que esto, la ciudadanía es suficientemente madura y las encuestas nos lo dicen reiteradamente, que es necesario que este derecho ya se regulara en nuestro país y bueno, pues es signo pues de madurez, no solamente de madurez, sino de interpretación jurídica de lo que es la vida, ¿no? Del concepto de la vida, que entronca directamente pues eso, con derechos fundamentales. Y quiero decir una cosa, ya que él no lo dice. Ángel está imputado por violencia de género. Después de 30 la situación de Ángel es dolorosísima, que quiere decir que una no regulación tiene consecuencias paradójicas como esta. Una persona que se dedicó durante 30 años a cuidar a su mujer, viendo que cada día se deterioraba, y todo tipo de cuidados, de cariño y de arroparla en todo, pues al final pues se encuentra en esta paradoja que se ve imputado por violencia de género, que es de verdad ya un sarcasmo que nos hace como sociedad bastante chungos, la verdad. Bueno, yo pienso que eso... Y Ángel todavía tuvo el valor de continuar peleando antes y después. Y ahí está con su testimonio, que fue también un acicate importantísimo para... Sí, yo creo que yo tenía asumido ya lo que me iba a ocurrir a nivel penal, eso lo tenía asumido y incluso lo tengo asumido, lo que me pueda pasar a nivel penal.
Lo que ya me parece desproporcionado es que me vayan a juzgar en un juzgado de violencia sobre la mujer. Pero eso responde también un poco a lo que es el entramado judicial de este país en determinadas instituciones, porque a mí quien me ha llevado ahí en realidad ha sido el Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Madrid. Fueron los que decidieron que yo tenía que estar ahí, o sea que ese es el tema. Pero bueno, todo se andará. Yo estoy preparado para, igual como he luchado por la muerte digna, voy a luchar por una justicia digna. Habrá que esperar acontecimientos que ya lo sabréis. Por supuesto, Ángel. Y creo que hablo en nombre de todos cuando te traslado desde aquí nuestra solidaridad y nuestro apoyo en ese procedimiento judicial en el que te hayas inmerso. Bueno, el consenso y el acuerdo político es siempre una de las banderas que practicamos los socialistas, ¿no? Vivimos en una época complicada en el marco de esta pandemia con la que nos ha tocado lidiar, y ese consenso y ese acuerdo, pues yo creo que adquiere aún más valor, ¿no? Ha sido el caso de esta ley, lo decíamos al principio, pero una vez más, y desgraciadamente creo que en varias ocasiones lo habéis puesto de manifiesto en este acto, la derecha o las derechas se han quedado fuera. ¿Qué podéis contarnos sobre la actitud que ha tenido, pues en este caso el PP y la derecha más extrema de este país en lo que tiene que ver con el propio debate, Luisa, y con la aprobación de la ley? Sí, bueno, aquí hubo un cambio importante por parte de Ciudadanos, que cuando se iniciaron las primeras, la primera vez, yo creo fueron 3 veces, la primera vez pues tuvo un debate durísimo contra la ley de eutanasia, luego sobre la marcha cambiaron, en fin, fue muy importante que Ciudadanos se sumase, porque quedó fuera solo el PP y Vox. Hay que lamentar, de verdad, sinceramente, que la Iglesia, pues desde sus púlpitos, que sabemos que hace política, mantiene la posición más extrema aún que Vox. O sea, es tremendo. El PP fue suavizando el discurso. El PP se enganchó a cuidados paliativos y de ahí no bajó. No utilizó ningún otro argumento más que la necesidad de una ley de cuidados paliativos cuando por 3 veces, como antes os comenté, la rechazaron, y cuando está en la cartera de servicios y no hay ningún obstáculo a que haya cuidados paliativos. Lo que pasa que, como bien apuntaba Ángel, son insuficientes para muchos casos. A cada debate que mantuvimos fue bajando el pistón, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues utilizó los mismos argumentos, no tenía otros. Quien sí utilizó los argumentos de la Iglesia, que atacamos la vida, que la voluntad divina y que es Vox. Por tanto, lo lamentable y lo que nos hizo evidente este debate es que la Iglesia no tiene para nada ninguna consideración del ser humano, ¿no? De lo que significa el sufrimiento humano, no tiene ninguna compasión del ser humano, y que están anclados con los argumentos de la extrema derecha. Los demás, pues bueno, hubo un amplísimo consenso, pues eso, desde Ciudadanos a la CUP, que la CUP me vinieron y me dijeron: oye, nosotros no presentamos enmiendas ni nada, pero que sepas que nosotros la vamos a apoyar, lo que nos digas. Todos los grupos, la mayoría, unos cuantos que presentaron enmiendas, pero los pequeños, todos dijeron: oye, votamos lo que nos digas, punto. O sea que la verdad es que nosotros empleamos también bastante tiempo en hablar con los grupos parlamentarios, tuvimos mucho hasta llegar al consenso, Podemos y nosotros, para llegar a un acuerdo, a presentar las enmiendas conjuntamente, luego conjuntamente hablamos con otros grupos parlamentarios, en fin, la verdad es que fue gratificante ir logrando las mayorías que logramos, pero yo lo que destacaría es que bueno, el PP, como todo, pues acabará practicando la eutanasia y como siempre, contra la ley de sanidad fue terrible, si cogen los diarios de sesiones fue tremendo,
y ahora pues dicen que es el sistema mejor del mundo. En fin, y todo así. Que la Iglesia está arrinconada en la extrema derecha contra la propia condición humana y que el dolor de ajeno es muy triste, cuando debería de ser precisamente quien tuviera compasión y consideración y respeto a la propia condición humana, porque como digo yo, el Creador nos hizo así, ¿qué vamos a hacer? El Creador quiso que también suframos, que enfermemos, en fin, pues tenían que comprenderlo, ¿no? Pues no. Pues no. Sí, Fernanda, Ángel, ¿alguna cuestión sobre A mí me la molesta actitud de la derecha? Me molesta infinitamente la hipocresía tanto de la extrema derecha como de la derecha intermedia como de la Iglesia. Me molesta infinito porque, bueno, no hay más que ver la historia que ha tenido la Iglesia de muerte, no hay más que ver los valores que defiende Vox, ¿no? Entonces, bueno, son unas cosas que no comprendo. Me molesta infinitamente el hacer mema a la ciudadanía con mentiras, con bulos constantes, y lo malo es que hay mucha gente que se lo cree. Hay mucha gente que se cree eso, que nos queremos cargar a los ancianitos, ¿no? Y me molesta muchísimo también que quieran imponer a base de, a lo bruto de dinero, las pancartas esas que se han puesto en Madrid con las calaveras, ¿no? Que quieran imponernos sus creencias a los demás, pues me molesta también infinitamente. Entonces, no soy demasiado moderada con este tema, lo siento. A mí realmente no me sorprende porque los conozco muy bien a lo largo de toda mi vida, ¿no? Y de mi experiencia personal, entonces no me sorprende. Pero sí que me pareció raro que, por ejemplo, Vox defendieran con esa vehemencia el odio, porque lo que estaban defendiendo era odio nada más, con esa besaña que tenían de interpretar su ideología, ¿no? Y poco más. Y bueno, el Mr. Hyde, el doctor Echani, que habla como diciendo completamente mentiras y además proyectando en los demás lo que no han hecho ellos con los paliativos. Ahí tenemos a Luis Montes, cómo le defenestraron y cómo le hicieron todo el daño posible haciendo una labor de cuidados paliativos maravillosa como hizo Luis Montes, y ahora parece ser que lo están defendiendo, pero bueno, están defendiéndolo por atacar a la ley esta de eutanasia. Yo cuando me preguntan, por ejemplo, por qué o qué pienso de la derecha esta, yo le digo, bueno, pues ahí tienen la ley, que el que quiera y la necesite, que se acoja a ella y nada más. Eso es lo que les pido, que no creo que sean tan crueles con un familiar si tienen en las mismas condiciones que yo tuve que pasar y que María José tuvo que pasar, que no le apliquen esa o que le impidan que le apliquen esa ley. Así que bueno, ahí tienen la ley y si quieren acogerse a ella, pues ahí la tienen, que es gratis y no obliga a nadie. Habéis mencionado los tres a la Iglesia. En los últimos días hemos asistido o hemos visto, ¿no?, por parte de alguno de sus miembros, en este caso el arzobispo de Oviedo, Sanz Montes, hacer algunas declaraciones con respecto a la ley, a que si jugamos, ¿no?, los políticos, en este caso, a ser o no ser Dios. ¿Qué valoración os merecen también estas opiniones vertidas, bueno, pues por la Iglesia en general y por alguno de sus miembros en particular? Bueno, yo creo que están en su línea, o sea, van a defender, ellos viven de la muerte de los demás y del sufrimiento de los demás. La prueba está que tienen un símbolo muy importante para ellos, que es a una persona torturada. La tienen ahí en la cruz y la llevan utilizando durante 2000 años. Entonces viven de eso, viven de la muerte de los demás, no de la de ellos, sino de los demás. Entonces están en su línea. Yo creo que lo que no hay que hacerles es mucho caso y además tratar de que la democracia y las leyes civiles sigan adelante y nada más. Y allá ellos con sus problemas.
Lo que pasa que también para la Iglesia es una pérdida de poder, porque si pierden el poder sobre la vida de las personas, pues bueno, ya van perdiendo, ¿no? Y luego, por otro lado, comentar simplemente que ha habido uno de estos días un manifiesto de cristianos, no sé cómo se llama el grupo, de una asociación de cristianos que se han manifestado a favor de la eutanasia y de que, bueno, de que no hay por qué aguantar el sufrimiento hasta extremos que no puedan ser tolerables, ¿no? También hay teólogos que se han manifestado a favor, bueno, el más conocido Juan José Tamayo, ¿no? Y otros, ¿no? Entonces, bueno, pero la iglesia que tenemos aquí, los popes de la iglesia de nuestro país, pues tela marinera, y en Asturias pues no salimos muy bien parados tampoco, la verdad. Sí, bueno, yo dos cosas. Yo, a ver, en la última intervención en el Pleno, si recordáis, cité la definición de eutanasia y el concepto de eutanasia de la Fundación del Instituto Borja de Bioética. Es un instituto que creó un jesuita que se considera el padre de la bioética en España y en Europa. Fue el que introdujo en los hospitales la bioética. Lo cité precisamente por eso, para decir, oye, vamos a ver, que incluso gente sensata, creyente y tal, pues opina esto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues eso estamos en manos de la extrema derecha y ya está. No hay nada más que hablar. Por eso a mí me molesta mucho, a mí que como, pues eso, que pidan un día de ayuno, como dije yo, pues a algunos les viene bien un día de ayuno, que tienen unos panzurrones ahí que ellos bien comer poco. Pero, claro, y así, y hay que decirlo así a la puñetera cara. Pero a mí lo que me molesta es que cuestionen la democracia. Este obispo lo hizo con la LOMLOE. Con la LOMLOE, pues eso, pues habla de, y ahora con la eutanasia, de leyes dictatoriales. Hombre, un respeto, que usted vive en una democracia. Y será muy creyente y muy lo que quiera. Pero usted vive en una democracia y tiene que respetar las reglas del juego de la democracia, porque la muerte sí que es la no democracia, y líderes de la muerte y novios de la muerte son la no democracia. Por tanto, yo creo que hay cosas que puedes decir, vale, pues desde el púlpito que hagan lo que quieran, que vayan de rodillas a Covadonga, que hagan lo que quieran contra la ley, lo que quieran, dentro de su ámbito religioso. Ahora, en el ámbito democrático hay que ponerles límite, y es mi opinión. Hay que ponerles límite. Y como digo yo, vale, pues no vamos a entrar a discutir pues, qué pasa a la Virgen cuando pase de la atmósfera para arriba, se sidra y ya está, ¿no? Eso no, porque no empleamos esa lógica, pero por favor, el que no emplee las verdades reveladas a la lógica humana y ni a la democracia. Y eso es lo que tiene que tener claro sobre todo. Hay más, hay muchos más, el de Granada, el de Toledo, no sé cuántos obispos y arzobispos y la Virgen que se pronunciaron. Vale, yo no digo nada, los ayunos que quieran. Pero, por favor, el respeto a la democracia es obligado. Es obligado. Tal cual, se puede decir más alto pero no más claro, querida Luisa. Bueno, llevamos ya casi 1 hora y media, la verdad es que es un placer escucharos a los tres, podríamos estar aquí un montón de tiempo, pero vamos a ir planteando alguna de las últimas cuestiones y luego, si os parece, os dejo un ratín a cada uno de vosotros, un espacio final para que bueno, pues, concluyáis con lo que tengáis a bien decirnos. Diego nos hace una pregunta que ya salió, hablasteis, creo que fue Luisa y los demás igual, sobre el apoyo mayoritario que tiene la ley, ¿no? Desde del ámbito de la sociedad, frente a quienes hablan de que realmente, pues eso, no existe una demanda social y que son casos muy puntuales. Yo creo que Luisa lo explicó al principio, de ese trabajo previo que se hizo y creo que también Ángel y Fernanda, ese trabajo previo, esa investigación previa que se hizo sobre realmente la demanda que realmente había en este ámbito, y me gustaría bueno, pues que incidierais en ello cada uno de vosotros.
bueno, yo la verdad es que, como había comentado al principio en la introducción, tanto María José como yo, sobre todo yo, porque tenía más posibilidades de tener más información, de poder salir, de comentar y eso, hice un trabajo de campo de investigación y descubrí que había una gran mayoría de ciudadanos que estaban a favor de la eutanasia. Entonces esto fue muy importante a la hora de plantearnos nosotros el hacer lo que hicimos, claro. Y como comenté también al principio, era muy importante también que eso se trasladara al legislativo, porque en realidad solo nuestros representantes son los que crean las leyes. Si fuese a través de referéndum, pues a lo mejor hubiera sido diferente, pero al no haber esa posibilidad de hacer un referéndum para ver si queríamos esa ley que regulara la eutanasia, pues teníamos que tener en cuenta al legislativo. Y nos dimos cuenta que también el legislativo estaba por la labor, porque había una gran demanda. Ya digo, somos 40 millones de ciudadanos. Es que España somos como alrededor de unos 47. 40 millones de ciudadanos de este país estamos a favor de que se regulara la eutanasia. Así que, ¿qué queríamos o qué queremos? Pues ahí está la prueba. Sí, luego además que no solamente son los votantes de izquierda, sino también en los partidos de derecha, creo que ya se ha comentado también, los propios votantes de Vox, hasta en un 70 y algo % apoyaban, los del PP, curiosamente un poquito menos, el 60 y bastante %. Entonces, bueno, en la última encuesta que se hizo en febrero, creo, del año pasado, es que los datos eran un 87% a favor, ¿no?, de su regularización. Entonces, bueno, ahí está. Bueno, y la derecha, como siempre, ¿no? Vota en contra de lo que es de la ley y al final, pues como ha hecho siempre cuando se ha avanzado en este país en derechos, ¿no? Luego los utilizará, como el divorcio, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, ya nos tiene acostumbrado a este tipo de acciones. Luisa, con relación a esto, ¿alguna cosa que añadir Sí, antes de bueno, abordar el final? hombre, la primera encuesta que nos abrió los ojos a todos fue la del CIS del año 2009. Y ahí ya pues se hizo el análisis por partidos políticos y los partidos de izquierdas, los votantes del PSOE y los votantes de Izquierda Unida, entonces no había Podemos aún, rondaba el 90% a favor. Y los votantes del PP en torno al 70%, o sea que es una cifra altísima. La de Metroscopia del 2017, que también se hizo pues el análisis por partidos, pero también por creencias, el 56% de los católicos practicantes están a favor y el 97% los ateos. Los declarados ateos. Los católicos no practicantes, que bueno, en España pues son una mayoría importante, pues lo apoyan en un 88%. Y como antes comentaba, desde el 2008, que la media de apoyo era de un 53%, subió al 2017 en esta encuesta de Metroscopia, que fue bastante amplia, subió al 84%. O sea que uno, pues por la propia vivencia de las personas que tuvieron familiares en su entorno, que sufrieron mucho, etcétera. Otro, pues ponete en el lugar de los demás, por compasión, por consideración, por humanidad. Y luego los casos más mediáticos, pues eso, desde la película y el caso de Ramón Sampedro, todos los titulares que hubo, luego la película Mar Adentro, que también fue un apoyo de sensibilización muy importante, y ya últimamente el caso de Ángel y el de Maribel Tellaeche, ¿no? Que bueno, los familiares, ¿no? que también pues no solamente hicieron lo que hicieron por sus familiares, sino que siguen en la lucha y siguen peleando. Por tanto, yo creo que, y aprovecho ya para también agradecer a DMD, pues es eso, ser el teléfono que siempre estaba ahí, ¿no?, para responder cuando los familiares desesperados no tenían dónde llamar, dónde acudir, todo el apoyo que se le podía dar desde el sistema sanitario, pero cuando querían
pues orientación en esta dirección, tal, pues ahí estuvieron siempre, fue el teléfono amigo y la voz comprensiva, y por tanto hicieron una labor muy importante, pues no solamente de sensibilización colectiva, sino de apoyos y de voz amiga a situaciones dolorosas, ¿no? Que, bueno, pues agradecerles también toda la labor que hicieron, pues que en el fondo es una labor humana, ¿no? Y bueno, pues finalmente pues, nos entregaron el testigo, como decíamos en el vídeo, Chema y yo, pues entregaron el testigo a los legisladores, como bien comentaba Ángel, ¿no? Que es donde se tienen que aprobar las leyes. Y en democracia la vida de la gente se cambia con eso, con medidas, con leyes, con decisiones que se dirigen a las necesidades que tiene la mayoría de la ciudadanía, ¿no? Y ya está. Así de sencillo. Así de fácil, Luisa, tienes razón. Son muchos los militantes que nos trasladan el gran interés con el que han seguido este acto y reiteran de nuevo la felicitación y el orgullo que supone tenerte entre nosotros, ¿no? Y haber hecho ese trabajo tan excepcional con como decía antes, la ya llamada Ley Carcedo. También a Fernanda y a Ángel, bueno, pues por sus testimonios de primera mano. De nuevo trasladar la solidaridad, Ángel, y el apoyo en ese procedimiento. Y yo, si queréis, os doy un par de minutos a cada uno para que, bueno, pues pongáis el final, la guinda a este acto tan entrañable y tan emotivo y además tan didáctico, por supuesto, para conocer un poco más de la ley de eutanasia. Así que, si quieres, Ángel, empezamos por ti. Venga. Vale, adelante. Muy bien. Pues nada, pues en realidad es agradecer a todos aquellos ciudadanos que han apoyado esta ley, a veces en silencio, pero que sabemos que estaban ahí. Y eso ha sido muy importante, por ejemplo, para mí e incluso para María José. Y bueno, ya tenemos una ley que no obliga a nadie, que nos garantiza la posibilidad de acogernos a ella en un momento determinado, como pudieran tenerlo como María José, y que bueno, que las batallas se pierden si no las llevas a cabo. Esas son las únicas batallas que se pierden, así que siempre que haya una posibilidad de luchar y de conseguir estos derechos hay que ponerse las pilas y hacerlos. Y además, bueno, ya esas familias que no podían estar a su lado de esas personas que se tenían que ir, se tenían que, por ejemplo, suicidar solitas sin estar acompañadas por su familia, pues bueno, las familias ya no van a tener ningún problema a perder libertad e incluso patrimonio como yo lo estoy perdiendo. Y nada más, muchas gracias. Gracias a ti, Ángel. Mucho ánimo, mucha fuerza y también un recuerdo cariñoso para María José. Fernanda, adelante. Bueno, pues nada, agradecer que me hayáis invitado. La verdad es que ha sido muy agradable esta tarde. Y bueno, lo acaba de decir Ángel, estaba yo precisamente acordándome de todas las suicidios asistidos o eutanasias o como se quieran llamar clandestinas que ha habido hasta ahora, ¿no? Y bueno, pues que eso afortunadamente va a dejar de ser así. Darnos la enhorabuena a toda la sociedad por el nuevo derecho adquirido. Un recuerdo también por los que lucharon por ello y bueno, a Asturias ponernos las pilas para que en cuanto entre en vigor tener ya los mecanismos para que pueda ser una realidad. No sabemos cuántas personas lo solicitarán, pero bueno, que no sea porque aquí no nos hayamos puesto las pilas. Desde nuestra organización nos ofrecemos para colaborar en todo lo que sea preciso en cuanto a difusión o lo que se estime conveniente. Gracias a todos por invitarnos. Gracias a ti por acompañarnos también y enhorabuena por ese trabajo que hacéis y el reconocimiento de todos nosotros. Luisa, compañera Luisa, querida Luisa, te dejamos para el final, para que nos hables bueno, de tu ley, de la bueno, un pasito más en los logros, que bueno, en fin, todo cuesta mucho y la verdad es que en este caso pues fuimos un poco en volandas, ¿no? Porque hubo una sociedad civil que nos empujó mucho y que nos, como decíamos en el vídeo, nos entregó el testigo, ¿no?
y eso es de agradecer. Fernando, bueno, con Ángel últimamente pues coincido muchísimo y la verdad es que a mí me emociona solo oírla hablar porque es una vida, en fin, que nos tiene que hacer reflexionar mucho por la necesidad de la ley y sobre todo las paradojas que a veces a que nos conducen las propias leyes si tienen una interpretación inhumana, ¿no? Que es un componente que deberíamos de tener más presente, y los sanitarios especialmente. Yo siempre insisto mucho en esto. Y Fernanda, me encantó coincidir con ella cuando tuvimos la reunión de DMD, porque venimos de batallas de cuando empezamos con los centros de salud, Fernanda. Sí. Pues vamos de batalla en batalla y bueno, pues siempre es agradable coincidir otra vez. Y yo creo que tenemos que también recordar en el día de hoy, aunque aquí en Asturias estuvo por aquí dando alguna charla y tal, a Luis Montes, que digamos que fue también un abanderado del morir dignamente en general, ¿no? Y bueno, por las represalias que sufrió en el hospital, etcétera, pero que fue una voz que estuvo ahí siempre y yo creo que la tenemos que recordar. Yo en las elecciones parlamentarias también lo recordé siempre. Y yo, bueno, pues termino diciendo lo que decía el poema de Chema Lorente, ¿no? De que la persistencia, ¿no? Que se consiguen las cosas con persistencia, con convicciones y con persistencia. Y ahí hay que estar en este y en otros derechos que logremos y sobre todo en todos los avances sociales. ¿Que hay resistencias? Claro que las hay, pero bueno. También nosotros tenemos capacidad dialéctica y capacidad de discutir y de defendernos incluso contra los curas. Con perdón. Con perdón, es que estoy muy enfadada con el arzobispo, ya lo sabéis. Me pasa como a Fernanda, estoy muy enfadada. Sobre todo por esa intromisión en discutir la democracia, por la que peleamos tanto también. Pues nada, en fin, aquí estamos para seguir peleando. De momento, mientras las fuerzas nos aguanten, seguiremos. Querida Luisa, un placer y muchísimas gracias. A ti todavía te quedan muchas batallas por librar y será un placer y un honor librarlas a tu lado, como siempre, y seguir aprendiendo cada día un poco más de ti, de verdad. Ya sabes que te lo digo de corazón. Gracias a los tres, Fernanda, Ángel, nuestros mejores deseos para vosotros también. Agradecer a quienes han estado esta tarde conectados a este acto y bueno, nada, cierro dedicándoos o deseándoos a todos que un buen año, que 2021 nos depare mejores, ¿no? Cosas que 2020, pero sobre todo salud, mucha salud para todos. Gracias y un placer y hasta la próxima. Gracias de verdad.